Nunca imaginé que algo así pudiera sucederme. Hasta ese día, mi vida parecía estar en su lugar, con sus altibajos, como cualquier vida común. Vivía en una casa modesta, con mi esposa, Laura, y nuestros dos hijos pequeños, Miguel y Clara. La casa era nuestro refugio, el lugar donde construimos nuestros recuerdos, donde la risa de los niños resonaba por los pasillos y donde, por primera vez, sentí el verdadero significado de hogar. Pero todo cambió una madrugada. El sonido de las sirenas cortó el silencio de la noche, haciendo que mi cuerpo despertara con un escalofrío extraño. Sabía que algo estaba mal. Cuando corrí hasta la ventana y miré hacia afuera, lo primero que vi fue una ola de humo espeso que se extendía por el cielo. No sabía dónde, pero sentía que la tragedia ya había comenzado. Nuestra casa estaba en llamas. En ese momento, el tiempo parecía desacelerar. El fuego no daba señales de piedad. Consumía todo con una fuerza arrolladora, como si tuviera vida propia. Todavía recuerdo el calor intenso que podía sentir a kilómetros de distancia. Corrí hasta el patio, intentando gritar por ayuda, pero el pánico ya había tomado el control de todos. Las llamas comenzaron a devorar nuestra sala, nuestro dormitorio y todo lo que habíamos construido. La sensación era de total impotencia. Laura estaba llorando. Miguel y Clara estaban aterrorizados, con los ojos grandes de miedo, como si todo lo que conocían se estuviera derrumbando frente a ellos. Traté de mantener la calma, pero cada segundo nuestra casa desaparecía entre el fuego, llevándose con ella todos nuestros bienes, todo lo que habíamos logrado hasta ese momento. No sabía qué hacer, no sabía qué quedaría de nosotros después de esto. ¿Cómo explicarle a los niños que nuestra casa, donde todo estaba guardado, donde se hicieron todos nuestros recuerdos, ya no existía más? Miraba el fuego y sentía que no solo estaba quemando las paredes, sino pedazos de nuestra vida, de nuestras historias, de aquello que más amábamos. Cuando finalmente los bomberos llegaron y lograron controlar las llamas, fue como si me hubieran arrastrado brutalmente a la realidad. Lo que esperaba ver era algo completamente diferente. Mi casa era irreconocible, transformada en un montón de cenizas y escombros. Pero entre esas ruinas sucedió algo que jamás podría imaginar. En medio de ese escenario de desolación, algo apareció. Y supe, en ese momento, que nada, ni siquiera el fuego más feroz, podría destruir lo que quedaba de mi fe. Algo sorprendente estaba a punto de suceder. Lo que ocurría dentro de mí en ese momento era indescriptible. Todo parecía una pesadilla, algo tan distante de la realidad que por un instante pensé que solo era un mal sueño. Pero el olor del humo, el calor insoportable, las lágrimas en los ojos de los niños, todo eso era real. No podía creer que estábamos ahí, frente a todo eso, viendo nuestras vidas desmoronarse en llamas. Trataba de actuar. Corría de un lado a otro, intentando salvar lo que fuera posible, pero era como si mis manos estuvieran paralizadas. Nada de lo que hiciera podía revertir esa destrucción. El fuego parecía estar en todas partes, avanzando sin piedad, como si tuviera prisa en dejarnos sin nada. Las imágenes que veía eran desesperantes. Cada segundo que pasaba, más y más de lo que teníamos se volvía irreconocible. Recuerdo mirar a Laura, tratando de alguna manera de calmarla, pero no había nada que pudiera decir para quitar el terror de su rostro. Ella sostenía a los niños, con las manos temblorosas, los ojos fijos en el incendio, como si intentara entender lo que estaba sucediendo. Miguel y Clara estaban en silencio. Un silencio aún más aterrador cuando se trata de niños. Un silencio lleno de miedo. No sabían qué hacer. No sabían cómo lidiar con eso. Esa casa, que antes estaba llena de risas y momentos felices, ahora estaba siendo devorada por el fuego. Miraba los juguetes de los niños, los recuerdos, las fotos que estaban dentro de los cajones y sentía un nudo en la garganta. Cada pedazo de esa casa tenía una historia. Cada pared, cada mueble tenía un recuerdo, y todo eso se estaba deshaciendo frente a mis ojos. Ya no quedaba nada, solo las llamas, solo la destrucción.
La sensación de impotencia fue abrumadora. No pude hacer nada. No pude salvar nada. Solo podía observar impotente, mientras todo lo que habíamos construido a lo largo de los años se transformaba en cenizas. El fuego no elegía qué destruir. No le importaba lo que estaba en juego. No importaba si eso tenía un valor sentimental, si representaba un pedazo de mi vida. Para él no había diferencia. Cuando finalmente el incendio fue controlado y las llamas comenzaron a disminuir, fue como si el mundo se hubiera detenido. Estaba exhausto, sin fuerzas, pero no podía salir de ese estado de shock. Miraba los escombros y por un momento no sabía cómo reaccionar. ¿Qué tenía ahora? ¿Qué quedaba de mí? Todo lo que amaba había sido consumido por las llamas. El desespero se apoderó de mí. ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo seguir adelante después de perderlo todo? El dolor de la pérdida era físico, casi palpable. Sabía que sería difícil explicarle a mis hijos que esa casa, que era todo para ellos, ya no existía. ¿Qué les diría a Laura? ¿Qué me diría a mí mismo? Pero mientras aún trataba de entender el dolor de la pérdida, una sensación extraña comenzó a surgir dentro de mí. Algo me decía que todavía había algo en mí que el fuego no podía destruir. No sabía qué era, pero sentía que ese dolor, ese vacío, me estaba preparando para algo más grande. Solo no sabía aún qué. El día siguiente fue una mezcla de desesperación y perplejidad. Los bomberos habían hecho su trabajo, pero el daño era irreversible. La casa estaba en ruinas, un laberinto de madera quemada y paredes derrumbadas. Sabía que a partir de ese momento, nuestra vida nunca sería la misma. Pero había algo dentro de mí que se negaba a aceptar el vacío absoluto. Caminaba por el terreno, entre las cenizas y los trozos de madera carbonizada, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Mis ojos estaban pesados, cansados de tanto llorar, pero no podía dejar de caminar. Era como si estuviera buscando algo que me diera una razón para creer que no estábamos completamente perdidos. En el fondo, sabía que lo que quedaba de mí y de mi familia era más que solo los bienes materiales, pero el peso de la pérdida aún me ahogaba. Fue cuando, en medio del caos, algo me llamó la atención. Había una pequeña caja metálica, medio oculta entre las cenizas. Estaba parcialmente cubierta por trozos de madera que se habían desintegrado, pero aún era visible. Me agaché, sin saber exactamente qué hacía, y saqué la caja con cuidado. Estaba completamente quemada por fuera, pero al abrirla, me invadió una sensación de incredulidad. Dentro de la caja había un objeto, aparentemente intocado. Era un pequeño crucifijo de madera que estaba allí, firme, sin marcas de fuego, sin ninguna señal de que hubiera sido tocado por las llamas. La madera, aunque envejecida, estaba intacta. Lo único visible era una fina capa de polvo que lo cubría, pero nada más. El fuego, con toda su violencia, no había logrado destruir eso. No podía creerlo. ¿Cómo algo tan frágil, tan pequeño, pudo sobrevivir al infierno que consumió todo a su alrededor? ¿Cómo ese crucifijo, que siempre tuvo un valor tan simbólico en mi vida, pudo haber escapado del fuego que devoró todo lo que conocía? Con las manos temblorosas, sostuve el crucifijo. Y, en ese momento, sentí una paz. No una paz superficial, sino una sensación profunda que iba más allá de la razón. Como si ese objeto, que por tanto tiempo formó parte de mi vida de manera tan simple, ahora fuera una señal de algo mucho más grande. Era como si mi fe estuviera allí, intacta, diciéndome que, a pesar de la tragedia, aún había algo de valor que podía ser rescatado. Miré los escombros a mi alrededor y por primera vez algo dentro de mí cambió. Lo que quedaba no era el vacío de las llamas, sino la presencia de algo que no podía ser destruido, de algo que no dependía de las circunstancias externas para sobrevivir. El crucifijo estaba allí, demostrando que, en medio de la pérdida, aún había algo con el poder de permanecer intacto. Con ese pequeño objeto en mis manos, supe que no estaba solo. Algo en mí se encendió de nuevo, algo que el fuego no podía consumir, mi fe,
Lo que quedaba de ella, ahora, era mi fuerza para seguir adelante. Y aunque no sabía lo que el futuro nos deparaba, sabía que ese objeto tan simple era la señal que necesitaba para comenzar de nuevo. Sostuve el crucifijo en mis manos, sintiendo el peso no de la madera, sino del significado que llevaba consigo. El calor de las llamas aún estaba vivo en mi piel, pero ese pequeño trozo de madera parecía traer consigo algo que no podía ser consumido. Fue como si, en ese instante, el tiempo se hubiera detenido. Todo a mi alrededor, la destrucción, el dolor, las pérdidas, se volvieron secundarios frente a esa revelación silenciosa. Lo que sostenía no era solo un símbolo religioso, no era solo un recuerdo de una fe que llevaba desde mi infancia, sino algo mucho más profundo. La madera quemada a mi alrededor, los restos de un hogar que alguna vez estuvo lleno de vida, todo eso representaba el fin de una etapa de mi vida. Pero el crucifijo intacto representaba algo más. Simbolizaba mi resiliencia, mi capacidad de mantener la fe incluso cuando todo parecía perdido. Permanecí allí, parado, mirando el objeto en mis manos. ¿Qué significaba realmente? Eso no era solo un trozo de madera, era un mensaje, algo mucho más grande que el valor material. En ese momento, lo que el fuego no pudo destruir no fue la madera del crucifijo, sino mi fe, mi fuerza interior. Y al darme cuenta de eso, comencé a reflexionar sobre la vida de una manera que nunca antes había hecho. Durante la tragedia, me vi completamente impotente, con la sensación de que no había más nada que hacer. Me sentí pequeño frente a la violencia del fuego, a la destrucción implacable. Pero cuando encontré ese crucifijo, me di cuenta de que, en el fondo, lo que necesitaba no era lo que había perdido, sino lo que no podía ser arrebatado de mí: mi fe en Dios y en la vida, mi capacidad de comenzar de nuevo. Esos momentos de desesperación, en los que me vi totalmente vulnerable, me enseñaron una lección que nunca hubiera imaginado. A veces, la vida nos obliga a perder todo lo que pensábamos que era importante, a enfrentarnos con el vacío. Pero si estamos atentos, siempre hay algo que puede ser rescatado, algo que no depende de circunstancias externas para sobrevivir. Y eso fue lo que encontré en ese pequeño crucifijo. No solo la fe en Dios, sino la fe en mí mismo, la capacidad de seguir adelante, incluso frente a las mayores adversidades. Comencé a entender que la verdadera fuerza no está en las cosas materiales que perdemos, sino en lo que somos capaces de mantener dentro de nosotros, incluso cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Ese objeto, tan simple y pequeño, era un símbolo de resistencia, de algo que el fuego no podía tocar. Me recordó que aunque las circunstancias de la vida puedan ser implacables, mi fe y lo que ella representa siempre será lo que me mantendrá de pie. No era la madera del crucifijo lo que me hacía creer. Era lo que ese objeto representaba en mi vida, la certeza de que, cuando todo parezca perdido, la verdadera fuerza está en lo que no puede ser destruido. La fe, la esperanza, la capacidad de comenzar de nuevo, esas son las cosas que realmente importan. Y en ese momento supe que eso sería lo que me guiaría de ahora en adelante. Con el crucifijo aún en mis manos, sentí una calma que, por un breve momento, me trajo una sensación de paz. El fuego había hecho lo que parecía imposible. Destruyó todo lo que teníamos, todo lo que pensábamos que era el centro de nuestras vidas. Pero, en medio de ese caos, surgió una lección que cambió mi visión sobre lo que realmente importa. Perderlo todo no fue fácil. No hay palabras que puedan describir el dolor de ver tus sueños, tus recuerdos, desvanecerse ante tus ojos. La casa que había sido construida con tanto esfuerzo, donde tantas historias se habían compartido, ya no existía. Las fotos, los juguetes de los niños, los muebles que eran testigos de nuestro crecimiento, todo se fue. Y por un momento, parecía que no había nada más que valiera la pena. Pero en ese pequeño crucifijo encontré lo que realmente importaba. No eran las cosas materiales que nos definen, ni siquiera los bienes que acumulamos a lo largo de la vida. Lo que realmente nos mantiene vivos, nos mantiene de pie,
es nuestra capacidad de encontrar fuerza en lo que no puede ser destruido. Y si hay algo que el fuego no puede consumir, es nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra capacidad de reempezar. Miré a Laura, a nuestros hijos, y por primera vez en días me sentí esperanzado. Lo que quedó de las llamas no fue solo el crucifijo, sino la certeza de que aún podemos reconstruir nuestras vidas, incluso cuando todo parece perdido. El reempezar es un viaje que no comienza en los restos de lo que perdimos, sino en la decisión de seguir adelante, aunque no sepamos exactamente cómo o cuándo. Lo que el incendio me enseñó fue que la vida puede ser implacable. Podemos perder todo lo que considerábamos esencial, pero si tenemos fe y el coraje de mirar hacia adelante, siempre hay un camino de regreso. Las cicatrices serán parte de nuestra historia, pero no definen quiénes somos. Lo que nos define es lo que elegimos hacer con lo que queda. No sé qué nos depara el futuro, pero hoy, con el crucifijo en mis manos, puedo decir que soy más fuerte. Sé que la vida es impredecible y muchas veces nos pone en situaciones difíciles que parecen no tener salida. Pero la verdad es que, incluso en las peores adversidades, nuestra capacidad de reempezar siempre será nuestra mayor fuerza. Ahora, más que nunca, entendí que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales. Está en nosotros, en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra capacidad de reempezar cuando todo parece perdido. Lo que quedó de las llamas no fueron solo los escombros de la casa, sino una nueva perspectiva de vida. Una perspectiva en la que las cosas más simples, como un pequeño crucifijo, pueden enseñarnos las lecciones más valiosas. El reempezar no es fácil, pero siempre es posible. Y, con la fe renovada, sé que estamos listos para reconstruir no solo nuestra casa, sino nuestra vida. Después de todo, cuando perdemos todo, lo que realmente importa es lo que aún podemos conquistar, lo que aún podemos ser. Si has pasado por un momento difícil, una pérdida que parecía insuperable, comparte tu historia en los comentarios. Juntos podemos encontrar fuerza y esperanza para reempezar porque, como aprendí, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad.